Buenas noches, profesora. Soy Luis Eduardo Serrano Antonio y le hablaré sobre el desplazamiento de la curva de la demanda. Para empezar, necesitamos saber qué es la curva de demanda. La curva de demanda es un gráfico que nos puede ayudar a representar una relación entre el precio de un bien o servicio y el nivel o la cantidad de demanda que los consumidores aceptan de este. La curva de demanda no es estática, puesto que permanece inalterable en el tiempo. También varía en función de algunos factores que son externos a la ecuación de esta. Como consecuencia, se pueden producir desplazamientos de la curva en función de otros cambios o factores. Puede, puede desplazarse hacia la izquierda o la derecha de la curva de la demanda. Algunos, algunos conceptos que veremos más adelante son como el concepto de cantidad y el precio con relación al bien o servicio que se esté ofertando y demandando. Para empezar, el precio se le considera como la cantidad de un pago o recompensa que es necesaria para adquirir un bien o servicio. En cuanto a la cantidad, se refiere al valor asignado en un aspecto de característica en cuanto a relación contable o mensurable de lo que se esté hablando, en este caso de nuestro bien o servicio. Ahora, otro concepto que también vamos a tomar en cuenta sería el concepto de la demanda. La demanda se le considera como la cantidad de bienes y o servicios que son adquiridos por los consumidores en relación a diferentes precios. Ahora, hablaremos lo siguiente. De este lado tenemos la cantidad y de este lado, del lado horizontal, tenemos lo que sería la cantidad en nuestra gráfica. Y del lado vertical tenemos lo que vendría siendo el precio. Ahora aquí tendremos la curva de la demanda. La curva de la demanda quiere decir que a medida de que bajan los precios, aumentan las cantidades. Ahora me adelanté un poco. Dividí la gráfica, la segmenté. En mi ejemplo voy a hablar sobre la compra de bultos de alimento para el ganado. Para el ganado de mi sujeto, que en este caso sería un decir, por ejemplo, Pedro. Ahora ya me adelanté nuevamente. Hablaremos sobre la demanda de Pedro. En Q sería la cantidad de bultos de alimento y en P sería el precio por bulto. Este es un ejemplo, digamos que en un decir, un bulto puede llegar a costar de 1, 2, 3, 4, 5 hasta $5, ¿no? Hablemos por dólares. Es un ejemplo hipotético. Que la demanda de Juan podría ser, no sé, la cantidad de 6 bultos por el precio de $2. Como les decía, la demanda de Juan al mes serían 6 bultos de alimento para su ganado en relación al precio de $2. Este punto lo llamaremos como el punto A. Algo que hay que tener en cuenta son las variables que se pueden presentar. Una de estas es el aumento de los ingresos económicos de Pedro. Si digamos, si los ingresos de Pedro aumentan, digamos la flecha, digamos la Y, si los ingresos de Pedro aumentan, esto produciría que aumente la demanda de Pedro. Entonces, si aumentan los ingresos de Pedro, su demanda también aumenta.
la demanda de la cantidad de bultos de alimento que él compra, que adquiere. Esto, esto, esto que va a producir, lo que va a producir esto va, será que la curva de la demanda se desplace a la derecha, o sea, para acá. Ahora, si los ingresos de Pedro aumentaron, la curva, como dijimos, se va a desplazar hacia la derecha. Ahora, por un decir, Pedro, la demanda de Pedro podría haber aumentado a 8 bultos de alimento al mes por el precio de $2. Ahora, como les dije, si, si los ingresos de Pedro aumentaron, entonces ahora Pedro puede comprar 8 bultos de alimento con el costo de $2 cada uno. Entonces aquí la curva de la demanda se mueve, bueno, se desplaza hacia la derecha, y ahora este punto le asignaremos un nombre como punto B. Ahora, el siguiente ejemplo de una de las posibles variables es que tal vez los ingresos de de Pedro no aumenten, sino que disminuyan. O en otra variable puede que disminuyan, o Pedro pierda su trabajo, o tal vez Pedro por X razón no tenga la cantidad suficiente como para seguir comprando, ya sean 8 bultos, menos de 8 o de 6 bultos de alimento. ¿Qué va a producir? Lo que va a producir es que si los ingresos de Pedro aumentaron y podía aumentar su demanda, ahora si disminuyen, pues Pedro obviamente no va a poder seguir comprando ni 6 ni 8. ¿Por qué? Porque sus ingresos disminuyeron y en consecuencia, pues su demanda disminuye. Ahora, si su demanda disminuye, entonces la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Ahora, tal vez ahora, si dijimos que los ingresos de Pedro disminuyeron, pues la curva de la demanda, en vez de ir hacia la derecha, en vez de desplazarse hacia la derecha, ahora, en vez de desplazarse hacia la derecha, pues se desplaza hacia la izquierda como una disminución. Puede que haya, ahora no sé, un decir, ¿no? Puede que la curva se haya desplazado por aquí y ahora, no sé, puede que Pedro ahora solamente compre 4 bultos de alimento en relación a un precio de $2 por cada bulto. Y pues bueno, esas son algunas de las variables que se pueden presentar en la demanda de un individuo, en este caso como Pedro. Puede que sus ingresos aumenten, puede que sus ingresos disminuyan. Si sus ingresos aumentan, la demanda de Pedro aumenta. Si sus ingresos de Pedro disminuyen, entonces esto va a estar en consideración a que la demanda de Pedro, pues de igual forma, disminuya. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si la demanda de los compradores, independientemente de que hablemos de Pedro, podemos hablar de una cierta cantidad de compradores. Si la demanda ¿cómo se llama? Si la demanda de un bien o servicio aumenta, ¿esto qué va a producir? Pues esto va a producir que la cantidad de ese bien o servicio aumente, y además de ello también va a producir que el precio aumente. Ahora, por el lado contrario, que si la demanda disminuye, ¿esto qué va a producir? Pues va a producir obviamente lo contrario al aumento y aumento. Va a producir que la cantidad disminuya y el precio también consigo mismo. El precio también va a disminuir junto con la demanda, junto con la cantidad. ¿Por qué? Porque si las personas no están, como quien dice, no están exigiendo mucho un bien o un servicio, ¿qué va a producir? Pues va a producir que la cantidad de dicho bien o servicio disminuya. ¿Qué va a producir esto? Que los precios bajen. Puede que los precios bajen
tal vez si las empresas digan, pues no estamos vendiendo mucho, tal vez sea por el precio, hay que disminuir el precio. ¿Para qué? Para que si el precio puede que si el precio disminuye, tal vez la demanda aumente. Y bueno, creo que sería todo de mi parte. Este es mi ejemplo. Este es mi ejemplo, profesora. Disculpe por las trabas que tuve durante la explicación de mi ejemplo. Y solo me queda agradecerle por habernos explicado el tema del desplazamiento de la curva de la demanda. Muchas gracias.